¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video del canal, video en el cual vamos a resolver estos dos problemas donde tenemos un primero que dice resuelve x a la x igual a x y en el otro simplemente tenemos un enunciado de que un número al elevarse por sí mismo da como resultado el mismo número. Y hay una pregunta por acá, ¿tienen la misma solución? Bueno, te invito a ver el video completo para que veamos con un análisis de los dos problemas cómo estos tienen soluciones diferentes. Recuerda, soy el profesor José del canal Fisimac. Empecemos con la primera ecuación. Esta primera ecuación es x a la x igual a x y solamente nos dicen resuelven la ecuación. No nos han dicho de dónde proviene esa ecuación. Y como no nos han dicho de dónde proviene, nosotros tenemos que suponer, recordemos que si estamos hablando del plano XY, para nosotros los valores de x son los que están en una recta real horizontal y los valores de y son los que están en una recta vertical. Y como no nos han dicho de dónde viene esta ecuación, debemos suponer que este a la x está relacionado, por ejemplo, a una función f de x igual a x a la x y esta x la podemos suponer que está asociada a una función g de x que es igual a esta x que está acá. Esa es una consideración a tener en cuenta porque no nos han dicho de dónde viene la ecuación. Esto nos lleva entonces a que en las soluciones tenemos unas consideraciones iniciales. Evidentemente estamos trabajando en la recta real, por lo tanto, todos los x deben pertenecer a los números reales, los x soluciones de la ecuación, a menos que se diga lo contrario. Luego de ello, nosotros tenemos por acá que siendo así y como tenemos x a la x, esto va a implicar que x tiene que ser mayor que cero. ¿Y por qué mayor que cero? Bueno, porque resulta que la función f de x igual a x a la x, su dominio son los x mayores que cero. Y por lo tanto, las soluciones a esta ecuación pasan por los x que son mayores que cero. Y ese es el intervalo en donde nosotros vamos a resolver la ecuación y el intervalo donde va a tener validez ese resultado. Ahora, ya teniendo nosotros el intervalo en donde vamos a resolver la ecuación, pues nosotros como ya los x son mayores que cero, tranquilamente podemos aplicar logaritmo en cualquier base. En este caso vamos a aplicar logaritmo natural a ambos lados. Y cuando aplicamos logaritmo natural a ambos lados, resulta que aquí nos queda logaritmo natural de x a la x. Y ello nos lleva a que nosotros tenemos una propiedad que el logaritmo natural de u a la n es n por el logaritmo natural de u. Esto es el logaritmo, evidentemente, también en cualquier base. Y esto nos permite que ahora la ecuación que tenemos nosotros escrita por acá, la podamos reescribir de esta manera. Y una vez que la hemos reescrito, notamos nosotros que tenemos que x por el logaritmo natural de x es igual al logaritmo natural a x. Y es fácil que nosotros notemos que si el logaritmo natural de x es igual a cero, se satisface la ecuación. ¿Por qué? Porque nos quedaría x por 0 igual a 0 y evidentemente x por 0 es 0 y 0 es igual a 0. Eso es cierto. Entonces, logaritmo natural de x cuando sea 0, ese valor de x es solución. Y si eso es solución, pues cuando el logaritmo natural de x igual a 0, pues básicamente cuando x vale 1, porque el logaritmo, sin importar la base, si yo tengo logaritmo en cualquier base de 1, eso siempre es igual a 0. Por lo tanto, x igual a 1 es solución. ¿Y es solución por qué? Porque 1 es mayor que 0, que es el intervalo donde tiene validez la ecuación. Ya nosotros por acá tenemos una primera solución que es x igual a 1 y eso es cuando el logaritmo natural de x es igual a 0. Digo una primera solución porque podemos nosotros ahora hacer otro análisis a ver si hay otra solución. Como analizamos el caso en el cual el logaritmo natural de x igual a 0, vamos a analizar ahora el caso cuando el logaritmo natural de x sea diferente de 0. Y si es diferente de 0, evidentemente nosotros podemos en ambos lados dividir entre el logaritmo natural de x. Recordemos que estamos diciendo que es diferente de 0. Luego del otro lado tenemos logaritmo también natural de x entre logaritmo natural de x. Este desaparece y esto es igual a 1. Entonces, en la condición de que el logaritmo natural de x sea diferente de 0, va a implicar que x valga 1. Pero resulta que si x vale 1, el logaritmo natural de x no es diferente de 0, lo que implica que nosotros terminamos con una contradicción. Por lo tanto, no hay ninguna otra solución posible cuando el logaritmo natural de x sea diferente de 0 y la única solución posible entonces es cuando el logaritmo natural de x es 0, que es cuando x vale 1,
Por lo tanto, la solución a la ecuación es única y es x igual a 1 y con eso nosotros concluimos este problema. Ahora tenemos nosotros por acá un segundo problema donde nos dice encuentre un número que al elevarse por sí mismo dé como resultado ese mismo número. Recuerde que aquí estamos hablando, ya tenemos un enunciado y nos están diciendo unas condiciones que debe cumplir ese número. Y nosotros en la resolución ahora de este problema vamos a escribir la ecuación asociada al enunciado. Acá la ecuación la podemos ver igual. Podemos decir, bueno, pero es la misma porque simplemente ahora no uso la X sino la N. Pero en realidad no es la misma. Y no es la misma porque aquí me está diciendo es que encuentre un número, no me está diciendo que esto está asociado a ninguna función, solamente que yo lo que debo es encontrar un número que al elevado al mismo del mismo número. Y esa es la diferencia que tenemos nosotros con el primer problema, la primera ecuación, que la primera ecuación, tal como la tenemos que considerar que está asociada a una función, mientras que esta no. Pero independientemente de ello, nosotros también tenemos que hacer un análisis y decir, bueno, estamos trabajando con n que pertenecen a los números reales, tal como se hizo en el primer caso, pero debemos tener en cuenta que aquí, como no es una función a la que nosotros estamos asociando la ecuación, tenemos que notar nosotros, lo primero es que n igual a 0 no es solución. Y eso no es solución porque simplemente nos quedaría 0 a la 0 y 0 a la 0 no es nada que nosotros podamos decir que es algo. Simplemente podemos decir una indeterminación. De hecho, es por eso que la función f de x igual a x a la x no contiene en su dominio 0 porque ahí no está definida. Para nosotros acá tampoco está definido porque no podemos decir nosotros cuánto es 0 a la 0. Entonces, eso es lo primer caso, que n igual a 0 no es solución. Y si n no es solución, nosotros entonces ahora podemos hacer un análisis. Un primer análisis, ¿qué pasa si n es mayor que 0? Pues si n es mayor o igual que 0, pues la única solución que va a tener en ese caso, tal como la ecuación del ejemplo anterior, es que n valga 1. Y lógico, 1 elevado a la 1 es igual a 1. Por lo tanto, para los n mayor que 0, la única solución es n igual a 1, que es como lo que ya resolvimos en el primer caso. Pero ¿qué pasa ahora? Nosotros no tenemos restricciones porque ahora no podemos hablar que tenemos una función que hay un dominio. Ahora, no, como no tenemos restricciones, nos falta evaluar el caso cuando n sea menor que 0. Y eso es la parte ahora que cambia con respecto a la primera ecuación, que en la primera ecuación sí estaba asociada a una función, pero esta no. En esta nos falta ahora que nosotros analicemos el caso cuando n o el número sea menor que 0. ¿Ok? Ahora nosotros vamos a analizar el caso cuando n es menor que 0. Y nosotros vamos a escribir y decir, bueno, vamos a decir que tenemos un m que es igual al negativo o al opuesto de n, lo que implica también que n es igual al opuesto de m. Pero como n es menor que 0, pues evidentemente el negativo o el opuesto a un número negativo es positivo, por lo tanto m es mayor que 0. Y ahora, como nosotros estamos trabajando para los n's negativos, fíjense que menos n elevado a la menos n y a nosotros escribieron acá igual a menos n, esto sí como tal existiría para todos los valores menores que 0 porque es como invertir ahora nosotros la función original simplemente como si nosotros estuviéramos rebatiéndola, como decir como que la función ahora es una función par y lo que hacemos es que lo que estaba a la derecha ahora pasa a la izquierda. ¿Y qué ocurre esto? Pues si nosotros ahora donde está menos n colocamos m, nos queda ahora que podemos resolver ahora la ecuación m a la m igual a m, que sí tiene sentido, ya como he dicho, para los n menores que 0. Y como esto sí tiene sentido por los cambios que nosotros estamos aplicando, resolver esta ecuación pasa de nuevo por decir que la solución para esta que tenemos nosotros acá es m igual a 1. Esa es la solución por lo que ya hemos hecho hasta los momentos cuando hemos resuelto esta ecuación. Y si eso es así, entonces, ¿qué ocurre? Como n es igual al negativo de m, pues n es igual a menos 1 y n igual a menos 1 ahora también es solución de la ecuación n a la n igual a n, que procede de quién? De encontrar un número que al elevarse por sí mismo dé como resultado el mismo número.
Y bueno, ya para concluir, nosotros podemos hacer una pequeña comprobación acá. N igual a menos uno, nos queda menos uno elevado a la menos uno, que eso es lo mismo que uno sobre menos uno. Y esto viene de que a la menos uno es lo mismo que uno sobre a. Es lo que estamos haciendo acá. Y uno entre menos uno es igual a menos uno. Y se está cumpliendo entonces que cuando n vale menos uno, nos vuelve a quedar el otro lado menos uno. Por lo tanto, sí, menos uno es solución. Y terminamos nosotros diciendo entonces que las soluciones de este problema, de este segundo problema, son n igual a 1 y n igual a menos 1, que son dos soluciones, mientras que el primero tenía una solución única. Ahora, para explicar un poco qué es lo que ocurre con los dos problemas, notamos nosotros por acá que estamos graficando f de x igual a x a la x y notamos que solamente se está trazando, se dibuja para los x mayores que 0. ¿Qué he hecho también para acá? Bueno, gráfico g de x igual a x y solamente lo estoy graficando para los mayores que 0 porque es donde voy a buscar la solución, donde ellos dos son iguales. Y acá tenemos que la solución es x igual a 1. Ahora, en el otro caso es yo el cambio que hice, colocar menos x a la menos x, era para qué? Para que ahora esto se pudiera evaluar como una función. Y notamos que efectivamente ahora esto, que la llamé la función pero grande, notamos que se traza solamente para quién, para los menores que 0, que efectivamente ahora sí lo admiten el dominio de esta función, los menores que 0, grafiqué g de x, la g mayúscula ahora de menos x para los x menores que 0 y notamos que ellas dos se están intersectando efectivamente en x igual a menos 1, que es la solución, y por eso es que la primera solamente tiene una solución que es esta, mientras que la segunda tiene dos soluciones porque una es cuando hacemos la consideración que es los n mayores que 0, que es efectivamente esta que tenemos nosotros por acá, y el segundo caso para los menores que 0, que es esta otra que tenemos acá, y eso es el por qué los problemas que pueden parecer el mismo problema, resolver la misma ecuación, pero no es exactamente la misma ecuación. ¿Por qué? Porque tiene ámbitos de validez diferentes. Y si llegaste hasta aquí y te ha gustado este video, te invito a ver este otro que está por acá, que también es bastante interesante. Y como siempre, si te ha gustado, comenta, comparte, dale like, suscríbete y activa las notificaciones para que no te pierdas futuros videos del canal. Y gracias por quedarte hasta el final del mismo.